El Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana se reunió anoche con la ausencia del presidente de la República, Danilo Medina, pero tomó una decisión importante, que es acoger la solicitud que se había formulado para que en el Consejo Económico y Social, en donde se está dando el debate de los partidos políticos en torno a la conformación de la Junta Central Electoral y del Tribunal Superior Electoral, se acepte la presencia o las propuestas de las organizaciones de la sociedad civil. Eso, digamos que destraba de alguna manera el esfuerzo que habían estado haciendo hasta este momento los partidos políticos de la oposición, las organizaciones de la sociedad civil y el propio presidente o coordinador del Consejo Económico y Social, Monseñor Agripino Núñez Collado. Todas las reformas que se han hecho en la sociedad dominicana en los últimos 30 años han sido el resultado de un consenso con presencia de organizaciones de la sociedad civil, de los grupos empresariales, de entidades que han auspiciado como la Fundación Siglo XXI, la Fundación Institucionalidad y Justicia, Participación Ciudadana, el Foro Ciudadano, todos los temas relacionados con la institucionalidad política. Las universidades. Las universidades, los centros académicos, que han sido igualmente importantes en la conformación de los consensos. Siempre el PLD había aceptado la presencia de estas organizaciones, pero ahora la había expresado en este ámbito que no aceptaba la presencia de las organizaciones, y ahora el comité político lo discutió y aceptó que sí, que se pudiera producir la aceptación de las propuestas, y uno de los temas está relacionado con la definición de el tipo de personas que debe conformar los organismos electorales. Mira, en general, la alta cúpula del PLD, exceptuando a Reinaldo Pared, que suele ser un hombre a veces repentista, vehemente y sale con cualquier cosa fuera de tono, vamos a decir que una persona como el presidente Danilo Medina, el presidente del PLD, que es el expresidente Leonel Fernández, por lo menos se han cuidado siempre de guardar las formas. Fíjate que Leonel Fernández, cuando auspició el cambio de la Constitución en 2010, cuando se iban a elegir, a cambiar las Cortes, aunque finalmente eligieron a quienes le vino en ganas, pero por lo menos hicieron el ejercicio de llamar a las personas, yo no sé si lo tomaron de mojigán, a exponer a gente que postulaba y aspiraba, ¿verdad? Y en el Senado, recuerdo que se llamó a vista pública y que la gente propusiera personas y instituciones de las comunidades, de las provincias, enviaron muchísimos nombres a que se tomaran en cuenta. Finalmente no se lo tomaron en cuenta, pero por lo menos se guardó la forma. Yo pienso que el PLD da un paso sabio en este sentido, guardando las formas. No había necesidad de generar una confrontación por demás infructuosa, pienso, porque eso lo iba a generar un ruido innecesario al gobierno y al propio PLD, y iba a mantenerse un ambiente de tensión que no es bueno para lo que llaman la gobernabilidad, que es que exista la armonía entre el gobierno y la sociedad en general. Así que yo creo que esto es una decisión sabia. Tú sabes que hay un nuevo actor que se llama Iniciativa por la Institucionalidad Democrática de la República Dominicana, que es una instancia que se formó a raíz del discurso de Rafael Blanco Canto en la Cámara Americana de Comercio. El presidente del CONEP planteó la necesidad de formular algunas reformas o pilares que él llamó que son esenciales para dar continuidad al proceso de democratización y que no haya un retroceso en la República Dominicana. Rafael Blanco Canto sostuvo varias cosas, entre ellas la necesidad de la no repartición de puestos por partidos políticos para las posiciones en el Tribunal Superior Electoral, en la Cámara de Cuentas, en la Junta Central Electoral y en la Corte de Justicia, Tribunal Constitucional y Justicia. Y a partir de ahí, bueno, pues son muchas las organizaciones que han integrado. En primer lugar, fueron creo que 12 organizaciones que formaron la Iniciativa por la Institucionalidad Democrática,
Allí están la Cámara Americana de Comercio, el CONEP, la Asociación de Industria de República Dominicana, la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios, los grupos empresariales de Santiago. Recientemente, esta semana, se están sumando otro importante grupo de organizaciones a esa coalición. Y obviamente es esta coalición la que está pidiendo la presencia en este consenso sobre el tema de las instituciones del sistema electoral. Recordemos que Rafael Blanco Canto había dicho, Gustavo, que en el proceso electoral de mayo del 2016 hubo un colapso y que ese colapso no podía dar continuidad a las mismas personas y al mismo criterio con que se escogió ese organismo con el tema de la repartición de los partidos. Uno tú, uno yo, y entonces al final quedan las organizaciones o las instituciones democráticas del país quedan en manos de gente de los partidos que individualmente manejan eso como les da la Mira, gana. para cualquier gobierno, no importa inclusive el tipo de sistema político que impere en un país, es importantísimo resguardarse con legitimidad. Además de que ha tenido el apoyo popular, se ha cuestionado o no en las urnas, legitimarse y se legitima en la medida en que los demás actores, los interlocutores de la sociedad, reconocen que ha sido un poder obtenido de manera legítima y además, y cuando el gobernante o los gobernantes no atropellan a quienes gobiernan y si no se toma en cuenta a nadie para elegir a los miembros de esas cortes, si no se escucha ninguna sugerencia, ninguna advertencia, ningún consejo, eso es un atropello. Entonces, pienso que por eso también, además de que es una medida sabia que baja tensión, eso le suma legitimidad a las autoridades y a esas cortes, a esas instancias como la Junta y las Cortes, que deberán ser de nuevo conformadas. Ahí está, por ejemplo, el importante Tribunal Superior Electoral, que van a estar los ojos no solo de los partidos sobre ese tribunal, sino de todo el país. Así que con eso se gana legitimidad si el PLD, ya que ha tenido esta decisión, además de escuchar a estos sectores, toma en cuenta sus sugerencias. Bueno, tú sabes que además de la ausencia de Danilo Medina en la reunión del comité político, y por lo cual hubo que informarle de las decisiones que se adoptaron, eso lo hizo Reinaldo Pared como secretario general del PLD, posteriormente en una reunión con el presidente. Ayer, en horas de la mañana, se produjo en la Fundación Global Democracia y Desarrollo, la FUNGLODE, que preside Leonel Fernández, se produjo una reunión de las organizaciones de la sociedad civil con Leonel Fernández. Y esta reunión parece que fue el preámbulo a la decisión adoptada en el comité político del PLD. Todo esto tiene mucho el sello, la impronta del expresidente Leonel Fernández, que es un hombre en ese aspecto juicioso. Él puede ser inclusive que te pueda aplastar políticamente, pero se descuida que no parezca como que te ha aplastado. Y eso es sabio de un político. En ese aspecto, Leonel es muy juicioso. Bueno, pero al final lo que se quiere es que sean las instancias institucionales, como ha dicho Reinaldo Pared, que es el Senado el que tiene que escoger a la Junta Central Electoral, pero esto es también el resultado de un consenso con instancias que no son necesariamente o únicamente el comité político. Ahí están los partidos de oposición que ayer emitieron una declaración en una rueda de prensa en donde todos ellos, se supone que hoy a las 10 de la mañana van 9 de la oposición y 9 aliados del Partido de la Liberación Dominicana en búsqueda del consenso en el día de hoy para ver cómo es que va a quedar constituido. Siempre entendí los organismos electorales. Que debieron ser invitados todos los partidos, incluso los que ni siquiera participaron en el proceso, porque puede ser que quieran participar en el futuro y no hay derecho a que se les excluya. Bueno. Tenemos que ir a una pausa. Bueno, como se esperaba y mucha gente había previsto, el hecho de que el gobierno, sin informarlo con anterioridad, sorprendiera de alguna manera al país a partir de ayer lunes con este aumento hasta de un 100% en el cobro de los peajes, lo que se suma
ya a una acumulación de aumentos de precio en los combustibles varias semanas, aumentos importantes, hasta de 6 pesos en el caso del gasoil y 4.50 en las gasolinas. Todo esto ha dado como resultado que transportistas, sobre todo los que hacen esas rutas cortas interurbanas entre la capital y algunas poblaciones, que tienen que pasarse prácticamente el día entero transitando y pasando por el peaje, han decidido subir los pasajes. Eso era de esperarse. Lo peor será, pienso yo, en el caso de las cargas, pequeños camiones o grandes camiones, sobre todo los pequeños, que son las que traen las mercaderías de los campos a la ciudad. Es probable que suban también los precios porque a ellos les ha estado afectando. Esos camiones operan con gasoil y el gasoil está bastante caro, y eso viene a encarecer además el costo de la comida de la gente, porque quien compra la carga no va a asumir ese incremento, lo va a traspasar al intermediario, y el intermediario a su vez al distribuidor y finalmente al consumidor final. Sí, es verdad que tenemos una red vial que está bastante condicionada, es decir, está en muy buenas condiciones. En general se han incluso establecido nuevos peajes en autopistas que han sido concesionadas, como la autovía del Coral, como en la carretera hacia Samaná, que es la carretera Juan Pablo II, muchas carreteras, y otras, las demás están igualmente en muy buenas condiciones. Muchas de esas carreteras se han construido con empréstitos o con acuerdos de parte del gobierno con algún organismo internacional, y han facilitado la creación de esta red vial que tiene República Dominicana, que es definitivamente muy buena. En el caso de la autopista Duarte, por ejemplo, el gobierno ha hecho inversiones importantes, tanto desde los elevados que se han construido aquí en la John F. Kennedy, pasando por el elevado de Mano Guayabo, el elevado de los Alcarrizos, el elevado que pusieron ahora en Piedra Blanca, en Bonao, y por supuesto también el corredor que saca de Santiago una gran cantidad de automóviles para transportar hacia la circunvalación Ahí norte. está la circunvalación de Santo Domingo, la primera etapa también. Exactamente. Entonces, esto es una inversión importante de parte del gobierno. Claro que los peajes en el caso de la circunvalación norte, o en el caso de la carretera hacia Samaná, o en el caso de la autovía del Coral, la carretera desde San Pedro de Macorís hasta Higüey, los peajes que se pagan son peajes para concesionarios, es decir, son peajes bastante caros. Esos no fueron incluidos en este aumento, ¿no? Pues, están ahí, Gustavo, ahí lo dice muy claramente. Yo lo vi y lo revisé después de tu observación. Pero habla de la autovía del Coral, no la vi ahí, ni la de Samaná tampoco. Bueno, porque está como carretera de la Romana. Y la de Y Samaná. hay un peaje, el peaje en la autovía del Coral está después en la salida de la Romana. Pero más allá, después que uno sigue En la Romana, nueva carretera. ahí es que hay que pagar peaje para Entonces llegar allá. hay que pagar varios peajes. Claro, eso está en manos del Ministerio de Obras Públicas, que tiene una red vial, porque recuérdate que el Ministerio de Obras Públicas asumió la responsabilidad con Víctor Díaz Rúa de la continuidad de la remodelación de esa autopista. Ellos hicieron un contrato con Odebrecht, que finalmente fue la empresa que terminó de construir la carretera. No está concesionada, pero se cobran 100 pesos de peaje en el caso de la Romana, y ahora le pusieron un adicional. Entonces, es verdad, el gobierno necesita aumentar los ingresos por la inversión que ha hecho en estas carreteras. Pero el presidente había dicho el 16 de agosto pasado en su discurso que lo que iba era a tomar medidas para reducir el costo de los pasajes, reducir el costo del transporte de las personas, tanto en el Distrito Nacional como en otras partes del país. Hay una cosa, Fausto, tú sabes que aquí existe una ley muy vieja que se llama la ley de cuota parte. ¿Tú recuerdas esa ley? Sí, pero es una ley para el sector agrario, el sector agropecuario. Es de tierra. De tierra, Yo la recuerdo muy bien. Por cierto, Wilton Guerrero, que ahora es senador de Peravia, era secretario de Asuntos Agrarios y Campesinos del PLD, y en varias ocasiones yo llegué a entrevistar sobre el tema porque el PLD en un momento asumió
y reclamo al gobierno de Balaguer sobre esa ley. La ley de cuota parte. De cuota parte. Indica que tú tienes un terreno y si el gobierno construye una infraestructura que le dé valor, plusvalía a ese terreno, tú debes o pagar el equivalente en efectivo o donar una parte del terreno para usufructo del gobierno, del Estado. Entonces, esas tierras, por ejemplo, de las zonas turísticas, toman un valor extraordinario una vez que el gobierno traza una de estas vías modernas. Yo no sé si el gobierno se está cobrando. Y eso no se ha aplicado. No se ha aplicado, pero No, ahí incluso, tiene el gobierno mucho dinero. Incluso y sin importar que sea de vocación agraria o no. Incluso con el Central Romana hubo serias dificultades de parte del gobierno por la construcción de la autovía del Coral. No porque quería. Eran tierras ganaderas. No, eran tierras ganaderas, algunas tierras cañeras también, en producción, y esto cortaba. Pero se beneficia esa Terra Romana. Porque es una vía muy moderna, o sea, hay acceso a cualquier cosa, ¿no? Bueno, al ¿le habrán construir una aplicado vía, la ley de cuota parte a Central Romana? No creo. Muy no, difícil. No creo que se haya aplicado porque es una ley prácticamente en desuso. No habrá sido derogada la ley de cuota parte. No, eso no se derogó. Sí. Bueno, pero de todos modos, como muchas Gustavo, cosas, cuando quieren se olvidan de esa ley de ley y ya. Ya. De todos modos, en este caso, yo no sé si hay alguna instancia que defienda a los usuarios del transporte público con estos aumentos del precio del precio de los pasajes. ¿Y qué defensa? San Cristóbal, Santo Domingo, Villa Altagracia, Santo Domingo, Monte Plata. La OTTT es la que debería encargarse de eso, pero ¿qué puede hacer? Porque tú no le puedes decir al propietario de un minibús, y muchas veces que es que lo alquila, ni siquiera es dueño, que bueno, que asuma él el incremento de costo. No puede. Eso es anticapitalista. Bueno, vamos a ver qué ocurre con esto y cómo es que el Ministerio de Obras Públicas va a poner en ejecución las políticas anunciadas por el presidente Danilo Medina para bajar un 30% del costo de transportarse. Tú dices que puede ser en la capital, pues vamos a esperar que sea por lo menos en la capital. Sí, por lo que dijo el presidente, porque habló de todas las rutas alimentadoras del metro y de esas cosas, y eso es solo en la capital. Que yo sepa, no hay metro en otro lugar. Aquí los únicos trenes quedan todavía en las zonas cañeras y son unos vagones viejos para transportar la caña. Sí, claro, eso no. O sea, no hay trenes. Ya. Bueno, pues vamos a esperar a ver qué ocurre con esto. Hay la queja, eso sí, de mucha gente que entiende que el aumento en el precio del pasaje es mucho mayor que el aumento producido por el gobierno en el precio del peaje. Es decir, hay una ganancia adicional de parte de los transportistas ahora. No solo hablar del peaje, el gasoil ha estado subiendo mucho y los demás combustibles, pero el gasoil que ellos usan, y lo mismo que el GLP, pero además que ha habido incremento de precios en las piezas y neumáticos ya hace un tiempo, o sea, no es un asunto de ahora. Bueno, pues están aprovechando la coyuntura, porque ya parece que llegó al tope y ellos tienen que ajustar también sus gastos. Ya, bueno, fue un aumento de un 100%. Vamos a ver, volvemos en un momento. Bueno, vamos al tema internacional, señores. Ahí de nuevo está la cuestión de que Hillary Clinton en Estados Unidos acaba de rechazar acudir a una invitación que le hizo Enrique Peña Nieto, el presidente de México. En agosto pasado, Enrique Peña Nieto invitó a los dos candidatos presidenciales de Estados Unidos. Él ha dado explicaciones de las razones por las cuales quería conversar con ambos. Sin embargo, Hillary Clinton, que es la persona que ha tratado a México como un país amigo, que ha tratado a los mexicanos con respeto, que no ha dado declaraciones de expulsiones de indocumentados, ni de que son criminales o narcotraficantes o de que son vagos, rechazó la propuesta de la invitación de Enrique Peña Nieto y ha dicho que no, que ella no tiene intención de acudir a la invitación de Enrique Peña Nieto y que se va a concentrar a partir de ahora en la economía interna de los Estados Unidos como parte de su estrategia electoral con mira a las elecciones del 8 de noviembre. Hay que decir que esa invitación provino por una diligencia que hizo la campaña de Trump. Entonces Peña Nieto dijo, sí, está bien, yo lo voy a invitar, pero también voy a invitar a la candidata demócrata. Entonces Trump aprovechó la coyuntura para un poco enfriar las críticas y
los ataques que le hacían los hispanos, debido al que él los había atacado mucho, diciendo que eran criminales, que violadores, ladrones, que va a construir un muro, porque eso tiene eso, y que va a obligar a México a pagarlo. Hillary entiende más prudente no ir por el momento. Se están preparando ambos para los debates. Trump había estado resbalando, diciendo que se sentía que los medios tenían ojeriza contra él, que varios de los moderadores que se habían elegido, que no eran confiables para él, que la fecha supuestamente había sido elegida como para que no tuviera mucha audiencia, porque había un partido, había eventos de la NFL y otras cosas. Le dijeron que en Estados Unidos prácticamente en toda la fecha hay actividades deportivas de mucha atracción o artística, entonces que si se podía hacer eso, nunca iba a aparecer una fecha. No, pero ya escogieron, son 3 debates. Creo 3 debates en esta primera etapa. En esta primera etapa, y ya él dice que sí, que va a ir, que su equipo se está preparando y todo. Él ha prometido que a sus seguidores, que en estos debates él va a repuntar, que va a poner en evidencia muchas cosas a Hillary Clinton. Muchos piensan que se va a concentrar en los ataques personales. Del lado de la candidata demócrata, se espera que ponga contra la pared a Trump cuando traten temas específicos, porque esa es una de las debilidades de Trump, que no es capaz de sintetizar propuestas y con claridad. La misma propuesta supuesta del asunto migratorio, la gente se quedó esperando, repitió lo mismo, de construcción de muros, de deportación, no más. Así es. Pero bueno, hay igualmente, Gustavo, nuevas informaciones sobre lo que está pasando en Venezuela. El Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela acaba de anular numerosas decisiones del Poder Legislativo. Esto es, digamos que, la cotidianidad, porque en definitiva no hay Congreso en Venezuela. Sigue habiendo manifestaciones, ya hubo nuevas manifestaciones en Venezuela, precisamente en demanda de la convocatoria del referéndum revocatorio. El Partido Socialista Unificado de Venezuela y el gobierno están anunciando la convocatoria de una manifestación a favor del gobierno, y todo esto se produce cuando prácticamente está terminando el tiempo establecido por ley para la convocatoria del referéndum revocatorio. Bueno, si en octubre no ocurre nada, ya las cosas estarán difíciles, por lo menos para que se celebre ese referendo este año. Si el gobierno continúa por esa senda de llevar toda la confrontación, ese país seguirá sufriendo una crisis mucho más profunda, de abastecimiento, desconfianza, pérdida de valor de la moneda, cierre de empresas y huida de capitales, y terminará el gobierno todavía con una mucho mayor tasa de rechazo, y aunque ahora no quiera someterse al revocatorio, en las elecciones se le irá mucho peor, pienso yo, porque habrá una repulsa generalizada, prácticamente. O sea que eso es un error del gobierno de Venezuela, llevar las cosas al plano que las está llevando. Bueno, y también en Brasil ha habido una manifestación muy grande en contra del gobierno del presidente Michel Temer. Él se encuentra en la cumbre de Asia-Pacífico que se realiza en China, en donde está reunido el grupo de los 20, y allí debutó Michel Temer, como él entiende que ese es un escenario importante para la política interna en Brasil. Sin embargo, en Brasil hay muchos temas. Ahora se acaba de descubrir un fraude mayúsculo en los fondos de pensiones de Brasil. El fraude sobrepasa, según los cálculos publicados hasta ahora, a los 8.500 millones de dólares, según las publicaciones que se han hecho. Y además hay ejecuciones por parte del Ministerio Público, de la Policía Federal, que está incautando bienes, aeronaves, está incautando automóviles, cientos de automóviles han sido incautados, viviendas, y está comenzando a apresar personas vinculadas con este fraude. Eso es un hecho que viene a echar un jabón en el sancocho al presidente Temer, porque al mismo tiempo, también los medios han estado publicando datos de que su gente, la gente de él, no lo de Dilma ni de Lula, recibió pagos de soborno multimillonarios de importantes empresas en Brasil también. O
sea que es un presidente que asume un gobierno que ha destituido, después que se destituyó una presidenta, la cual no ha sido acusada por corrupción, sino dicen que era inepta gobernando, que había problemas en la economía y que se pegaron del hecho de que ella violó algunas normas en asuntos de información fiscal y presupuesto. Pero por lo que se ve, parece que Temer no la tiene toda con él. Tiene problemas y es probable quizás que la idea que en principio se barajó de convocar a nuevas elecciones no está muy lejos de que se materialice. No está muy lejos de la realidad. Dice Frei Beto que Lula puede ser candidato y que probablemente va a ser candidato. Hay que ver qué pasa con los procesos judiciales contra Lula. Hay cada vez más denuncias, hay todavía una imputación que tiene el presidente Lula, que es de obstrucción a la justicia, y hay además muchas declaraciones de testigos y de gente que participaron con Lula en actividades o en reuniones que él decían que él era quien controlaba el petrolao o que él era quien controlaba el mensalao, que son los nombres que se le han dado a algunos de los procesos de corrupción denunciados tanto en la gestión de Lula como en la gestión de Dilma Rousseff. Es una situación difícil, hay que recordar que, bueno, si está en G20 Brasil es porque es una gran economía, ya inclusive ha superado en volumen a otras economías importantes como la de España e Italia, pero hay una situación muy tensa en la sociedad de Brasil en estos momentos y la gente común, tanto clase media como los más pobres, no están contentos con su situación económica personal. Bueno, Gustavo, en el último año, el decrecimiento, el crecimiento negativo de la economía de Brasil es de menos 3.8. Y eso en una economía tan grande, estamos hablando de un gran volumen de riqueza que se ha perdido o no se ha producido. Y pérdida de empleo muy, muy significativa. Gente migrando, una situación precaria en la economía de Brasil, lo que obviamente implica un fuerte desafío al gobierno de Michel Temer, que ya era un gobierno provisional, pero ya se ha convertido en un gobierno definitivo. Vamos a ver qué pasa. Bien, muchas gracias.